En la División Académica de Educación y Artes de la UJAT, en donde imparte diversas materias. Es escritor de diversas publicaciones, analista y locutor, destacando la serie radiofónica Rapsodias, transmitido por Radio UJAT. Bienvenido, maestro, le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Agradezco a la universidad, como dice la canción, que me ha dado tanto. Acá llegué en 94, casi con una mano adelante y otra atrás, y afortunadamente tuve una carrera muy fructífera gracias al apoyo del maestro Efraín Pérez Cruz, que está aquí y que fue director cuando yo llegué, y después pues fuimos compañeros en cuestiones de docencia y cuestiones administrativas. Bien, para mí es un honor presentar aquí a un gran amigo mío, pero es un caso de esos raros, de un hombre que se dedica a las ciencias duras y de repente cuando se jubila da el salto hacia las humanidades. Él estaba interesado en el papel de la mujer en la sociedad y en la historia. Toda la vida le gustó la historia, y cuando tuvo oportunidad pues estudió una maestría en historia, otra maestría en literatura, y producto de ello se dedicó a hacer investigaciones sobre los acontecimientos de la ciudad de Puebla, porque él es oriundo de allá. Entonces empezó a convivir con otros historiadores como Arturo Córdoba, que lo fue guiando en sus investigaciones y encontró cosas interesantísimas del siglo XIX, y sobre todo de las costumbres, de las maneras en que se convivía, se hacía la vida cotidiana en la ciudad de Puebla, cuando fue la batalla del 5 de mayo de 62, y sobre todo el año siguiente cuando los franceses tomaron la ciudad de Puebla. Este es el contexto en el cual esta novela circula. Déjeme decirle que el doctor Óscar Ernesto Hernández López, pues es originario de la ciudad de Puebla, es, como dice él, es poblano pero sin ejercer. Es ingeniero industrial en electricidad, con maestría en electrónica, educación, formación y puesta a distancia, docencia universitaria, literatura aplicada. Es doctor en educación y profesor desde 1975. Por otro lado, como les comentaba, él le gusta muchísimo la historia y empezó a idearse la idea de hacer una novela. Empezó con unos relatos cortos que publicaba en una revista digital, Mundo Nuestro, y de ahí se animó a completar y conjuntar esos relatos que había escrito para realizar la novela. Bueno, él es investigador sobre el uso y aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación en la educación, y ahorita, en este momento, todavía es profesor del área de reflexión universitaria en la Universidad Iberoamericana Puebla. Déjenme comentarles que esta novela es histórica, se desarrolla, como les comentaba, en la ciudad de Puebla a mediados del siglo XIX, durante las guerras de intervención tanto norteamericana como francesa. Miren, déjenme hacer aquí una pausa, porque la ciudad de Puebla, como algunos de ustedes han de saber, tiene una característica muy especial. Cuando el ejército juarista, al mando de Zaragoza, se estaba organizando para librar la batalla contra los franceses en la ciudad de Puebla, la gente católica, el obispo, estaba organizando tedeums de recepción a los franceses. Muchos habitantes de la ciudad celebraban y daban de brincos que por fin llegara las buenas costumbres a la ciudad. Entonces iban a recibir con bailes y jolgorios a los franceses. Pero bueno, se les acabó el chiste cuando se dieron cuenta pues que perdieron ante un ejército con mediana preparación, con fusiles de 50 años atrasados, y los franceses con toda la tecnología de la guerra
y además con una formación militar que estaba catalogado ese ejército como el mejor del mundo en esa época. Pues aquí les partimos su mandarina en gajos. Bueno, el sexo femenino, o sea, las mujeres, es muy importante en esta novela. No solo por la protagonista, sino porque vemos una serie de personajes femeninos, son de esos que no se ven en las historias oficiales, pero que son decididamente fundamentales, pero son decididamente fundamentales para los acontecimientos y para, digamos, de alguna manera, ayudar al ejército mexicano a combatir a los franceses. Las mujeres forman un papel excepcional. Déjenme decirles que hasta la que vendía los tamales cuando estaba la ciudad cercada, pues no había carne, no había comida. Entonces por ahí había tamales, había harina para hacer tamales, había manteca, pues no había carne. Entonces, un día, de repente, entre los mexicanos se repartieron tamales que tenían carnita. ¿De dónde salió esa carne? Esta mujer, la tamalera, pues dijo que se atravesaba a escondidas las líneas enemigas y que compraba carne de cerdo por allá, en Cholula, y regresaba y la hacía. Pero insinúa en la novela, deja ver, que en realidad eran carne de francés. Porque obviamente no podían, o sea, si combatían cuerpo a cuerpo, pues los franceses llevaban la de gane, pero la guerra de guerrillas era estupenda. Entonces hasta los boleros, los zapateros, los alfareros, encontraban a algún francés que andaba medio bolo y sopa se lo echaban, y entonces de ahí sacaban la carne. Eso insinúa, no lo puede asegurar. Y así como eso hay muchas anécdotas que la verdad son simpáticas y sobre todo dejan emerger la figura femenina, en donde no nos hemos enterado que hay redes por abajo que permiten o que hacen posible que hayan soportado el sitio durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ya les contará él más cosas, yo nomás quise hacerle algunas anécdotas al respecto. Bien, aquí dice el texto: el sexo femenino jugó distintos roles en una sociedad que procuraba mantener su estilo de vida a lo más inalterable posible. O sea, Puebla era conservador. Lucrecia Pérez Salazar de Malpica y Salmerón, muy allegada al político Antonio de Haro y Tamariz, quien a su vez era amigo cercano del conde Jean Alexis Candonat de Gabric, espero que la haya pronunciado bien, si no ustedes me perdonen. La joven mujer viuda quedó a cargo de una hija que estaba enamorada de un oficial del ejército de Oriente, y un hijo el cual se unió a la causa conservadora. Lucrecia se convirtió en espía doble y tenía de amante al general Faure. Cuando los franceses entraron en Puebla, la ciudad estaba en ruinas. Y bueno, creo que hay que darle la palabra al autor y que nos cuente esta maravillosa obra que les invito a comprar aquí en el stand de la librería de la UJAT. Adelante, Oscar. Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Empezaré por comentar por qué una novela de esta naturaleza. Como bien menciona mi amigo Ricardo, la historia de México, la historia universal en general siempre me ha gustado, y lo que he observado es que las mujeres son relegadas, ¿no? Habiendo tantísimas en la historia universal. Por ejemplo, está en la antigua Roma una que combatió a Julio César, Boudica o Bodicea, que fue una bárbara. Bueno, ya ven que para los romanos bárbaro era cualquiera que no fuera romano. Tenemos muchísimas a lo largo de toda la historia universal. Si nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el desembarco en Normandía se debió al equipo de espías en el que participaban fundamentalmente dos mujeres, una peruana, Bronx,
y una inglesa. Pero había muchas más. Probablemente recuerden también a Mata Hari, ¿sí? Espía doble. Pero en nuestra historia está llena de personajes femeninos que difícilmente aparecen, ¿no? Si hacemos un recorrido desde la independencia, de no ser Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, y de ahí ya cuesta trabajo nombrar más. Pero hay por lo menos 12 o 15, ¿no? Había una que se llamaba Marisela, madre de los desvelados, que era mujer correo, la cohetera Niño, la mujer de Morelos, ¿no? La madre de Juan de Pomuceno Almonte, la cuñada del cura Hidalgo, en fin, podríamos hacer una lista muy, muy grande. Me interesaban dos cosas. A nivel nacional es muy conocido el 5 de mayo. Todo el mundo sabe qué sucedió ese día. En Estados Unidos es una gran fiesta, ¿sí? Para ellos, los que radican en Estados Unidos, es algo así como la independencia. La razón por la que celebran, más que nada, hay varias, pero la principal es porque el triunfo de Zaragoza evitó que llegaran en ese momento los franceses cuando los Estados Unidos estaban en plena guerra civil. Entonces retrasó eso y eso le convino a Estados Unidos. Entonces, por una parte era, sí, el 5 de mayo es importante, pero hay más hechos importantes, sobre todo el sitio de Puebla, que duró 62 días, ¿sí? Del 14 de marzo al 17 de mayo de 1863. En ese periodo murieron muchos más franceses y mexicanos que el 5 de mayo. En ese periodo hubo varios triunfos mexicanos que la historia ignora. O sea, porque en 62 ya se dieron muchas batallas que además duraron más que la del 5 de mayo. La batalla del 5 de mayo duró alrededor de 5 horas, cuando mucho, y en el sitio de Puebla hubo batallas de días. Los franceses pensaban que iban a tomar la ciudad en cuestión de 2-3 días y se tardaron prácticamente 3 meses. La defensa de la ciudad la hicieron no solo el ejército de Oriente, sino los ciudadanos y ciudadanas, y de ahí está la relevancia, porque todos los que no pudieron abandonar la ciudad, que no tenían a dónde ir, se quedaron, y fundamentalmente eran mujeres con sus hijos, porque los maridos o los hombres estaban defendiendo la ciudad. Hay un concepto universal para considerar una ciudad heroica. Y una ciudad heroica es aquella en la que los pobladores, los ciudadanos, toman parte en el combate contra un invasor extranjero. Villahermosa, cuando se llamaba San Juan Bautista, sí era Juan Bautista, ¿verdad? Ahí hubo una batalla también que la hace heroica cuando repelieron al ejército invasor estadounidense y ganaron, el general Traconis ganó esa batalla. Entonces era importante recuperar esto, para lo cual había que hacer una investigación, es decir, yo estaba en la maestría en literatura, pero quería hacer una novela histórica. Entonces me interesaba recuperar los datos de las mujeres anónimas, sin importar de qué lado estuvieran, ¿sí? Porque una cosa es la ideología y otra la participación femenina. Entonces me fui dando cuenta que había de los dos bandos. ¿Por qué? Pues porque los aristócratas, los ricachones, los fifís, ¿no? De ahí viene la palabra desde entonces, estaban con los franceses. Como bien dijo ya Ricardo, la ciudad de Puebla era fundamentalmente conservadora. El obispo de Puebla, Pelayo y Dávalos, ¿no? Era, bueno, incluso llegó a ser el arzobispo de todo México, pero en ese momento estaba en Puebla. Y con la aristocracia poblana ya habían organizado el recibimiento, ¿no? Un te deum para los franceses.
la sociedad poblana, sobre todo las señoras, ¿no?, soñaban con que las hijas se casaran con franceses, según ellas, para mejorar la raza, ¿verdad? Ya veían nietos de ojos azules. Y resulta, pues, que no pudieron llegar. Ahora, hay infinidad de narraciones de la batalla, o las batallas, o las escaramuzas que se dieron, no solo el 5 de mayo, sino el día previo, que fue en Atlisco, la de las cumbres de Acutzingo, etcétera. Pero no se habla de lo que sucedía en la mera ciudad. Entonces me interesaba ver cuál era el papel de las mujeres en la ciudad, porque, pues, como les digo, los soldados y la mayoría de los hombres, de algunos, porque hubo muchos que se quedaron para recibir a los franceses, pues, ¿qué hacían? Y entonces, pues, fui descubriendo que participaron algunas en los hospitales de sangre. Se habilitaron como enfermeras, como cuidadoras, no había vendas, no había material, entonces de sus casas llevaron sábanas para rasgarlas y hacer vendajes. Otras eran las que llevaban la información, o sea, las correo, ¿no?, y las espías, por eso el nombre de el espionaje femenino, porque tenían que informar cuáles eran los movimientos que estaban haciendo los franceses. Recordemos que los franceses eran guiados por dos traidores mexicanos, uno precisamente Aro Tamariz y el otro el padre Miranda. Entonces ellas tenían que averiguar qué estrategias tenían. En un principio los franceses, y por instrucciones de Aro Tamariz, iban a entrar directo a la ciudad por el camino hacia Veracruz, pero Lorenzés, en su orgullo, dijo: no, vamos a combatir primero los fuertes, porque no me gustaría estar en la ciudad y tener al enemigo en el cerro. Además, con su mensaje al emperador Napoleón III, ya somos dueños de Puebla, ¿no? Ya se hacía el dueño de Puebla. Y entonces decide primero ir a los fuertes. Y ahí, bueno, sucedieron estas batallas, pero en la ciudad estaban llegando los heridos. Platico una anécdota que encontré, como les digo, es novela histórica, pero muchísimos hechos, la mayoría de los hechos son reales, escritos a manera de novela, pero son reales, en donde se enfrenta un francés y un soldado mexicano, pero a ambos se les acaban las balas, y entonces con la culata del rifle y con el sable se pelean. Los dos quedan exhaustos pero heridos, ¿no? El mexicano con una rebanada en el estómago, el otro con un golpazo con la culata, etcétera, y los dos son llevados al hospital de sangre de Puebla, el hospital San José, y resulta que quedan en camas contiguas y se hacen amigos, pero quien hizo ese proceso fue una enfermera, ¿sí?, que estuvo asistiendo a ambos. Hubo otra mujer de Tepeaca. Tepeaca está a la mitad del camino entre Puebla y Tehuacán, y pues ella quería defender al país, ¿no?, pero tenía una hija pequeña y su marido también querían entrar a la defensa. Entonces dejan a la hija en un convento y ellos se trasladan y se ponen a las órdenes del general Galloso, que era el que comandaba la defensa de Loreto. Y Galloso le dice: bueno, las mujeres están en la ciudad, váyase por ahí, hay túneles, escóndase, o en un convento, y el señor que se quede acá. Y ella dijo: no, yo me quedo con mi marido y denme un rifle y yo voy a defender. Su nombre era Doña Recia. Entonces en la novela retrato a Doña Recia por esa valentía. Cambio un poco la historia, en realidad a ella la hirieron y casi la matan, la daban por muerta ahí en el fuerte, pero yo la ubico en otro escenario que también es muy importante, que es el convento de Santa Inés, que está a 4 calles del Zócalo de Puebla, que cuando los franceses dijeron: ahorita que caiga este fuerte, estamos ya en el Zócalo, perdieron esa batalla. Por eso les decía que no fue solamente el 5 de mayo. Ahí ya estaban dentro del fuerte y ahí fueron repelidos y no pudieron llegar. Pero la historia del periodo de las invasiones, pues no solo es esta parte, que es la parte central,
sino que empieza desde la invasión de los Estados Unidos. Entonces también había que retratar la visión conservadora de la ciudad, aunque había patriotas, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Dicen que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Entonces había conservadores y liberales, pero la ciudad estaba gobernada, el municipio y el estado eran conservadores, pero adentro había los contrarios. Bueno, lo que negociaron fue que llegaran los Estados Unidos, el general Ward, y no dispararon un solo tiro. Pero se vincularon los norteamericanos con el clero y con el gobierno, el municipio. ¿Y qué pasaba entonces para repelerlos? Que había guerra de guerrillas y espionaje. Entonces, cuando los soldados norteamericanos salían a la calle, ¿no?, a buscar en qué divertirse, pues eran sorprendidos y acuchillados, ¿no? Obviamente el general Ward ordenó que el que fuera sorprendido lo fusilaban inmediatamente. Pero un centro de espionaje donde se daban cuenta de qué estaban planeando los norteamericanos eran las casas de citas. Y ahí, como asistían los gringos, las mujeres les sacaban la información y se la pasaban a los mexicanos. Tanto fue así que después de la batalla de Chapultepec, el batallón del general Shields, que era el que se había quedado a cuidar Puebla, fue sitiado y estuvo a punto de haber sido sometido, si no es porque primero llegó Santana y regó todo, ¿no? Echó a perder el sitio. Pero venía ya un destacamento de norteamericanos por el rumbo de Perote, pero se dirigieron a Huamantla, y ahí narro el hecho heroico de una mujer, Josefa Castelar, porque los norteamericanos llegan a Huamantla, como eran protestantes, querían pues el tesoro de las iglesias, ¿no? Robarse los ornamentos, las custodias, todo lo que tuviera oro. Es un tanto leyenda y un tanto historia. Yo recupero ambas cosas. La leyenda dice que Josefa Castelar era una jovencita que vivía con su padrastro en un segundo piso y pues estaba preparando el desayuno. Cuando a Santana le dicen que se vaya que vienen los norteamericanos, él va por el rumbo de un cerro que se llama El Pinar, algunos cañones ahí apostados, apuntando a la entrada de Huamantla, y se retiran a corretear gringos, pero un destacamento de Rangers, los Rangers eran estos tejanos que le llaman los demonios, ¿no? Porque eran crueles, sanguinarios, llegan a Huamantla, ya habían saqueado el templo de San Francisco, del cual incluso destruyeron el archivo, y cuando van entrando hacia la iglesia de la Virgen de la Caridad, que es la Virgen a la que se conmemora, ¿no?, el 15 de agosto, esta señorita baja con las tenazas y una brasa, se encuentra el cañón, ve que a la distancia vienen los norteamericanos, dispara el cañón y los mata como bolas de boliche, ¿no? Cañonazos. De hecho, hay en el Club de Leones de la ciudad de Huamantla un mural donde se representa ese acontecimiento. Entonces, había que darle crédito y había que renombrar, que destacar a esa mujer. Entonces, bueno, otro caso que también está representado y que tenía yo que vincular con la historia de Puebla, ¿no?, porque fundamentalmente es Puebla, es la llegada de los norteamericanos a Monterrey, porque ahí hubo otra heroína que también era Josefa, pero se llamaba Josefa Sosaya. Cuando los norteamericanos llegan a Monterrey y empiezan a saquear y a matar a cuanto defensor se encuentren, ya estaba el batallón de San Patricio del lado mexicano y estaba defendiendo, o sea, ya era del lado mexicano, pero se llama San Patricio porque eran irlandeses, aunque había polacos, había afroamericanos, había alemanes, extranjeros. Es decir, igualito que ahorita, ¿no? Los gringos no querían a los extranjeros, nomás que en aquella época no solo eran mexicanos, ¿no? Eran
No querían irlandeses, no querían a nadie, ¿no? Entonces, este batallón está defendiendo Monterrey, pero los gringos son más y con mejores armas y entran a la ciudad. Josefa Sosaya era de la alta sociedad, pues se apellidaba Treviño, pues nomás imagínense. Y ella era joven, tendría 23, 24 años, y vivía cerca del Zócalo. Entonces, las mujeres en general se salieron de Monterrey, se dirigieron a San Luis Potosí, pero ella no quiso. Dijo, me voy a quedar aquí a defender. Y lo que hizo fue abastecer a los defensores de Monterrey que estaban en las azoteas de pólvora y parque. O sea, arriesgándose, pues igual, ¿no?, a que fuera asesinada, fuera víctima de la balacera. Y bueno, ese fue su gran contribución. Entonces yo lo que hago en la novela es narrar eso, pero conecto a una prima de Lucrecia, que es mi personaje principal, que se traslada de Monterrey a Puebla, precisamente huyendo de los norteamericanos. Y bueno, pues ahí ya en Puebla arma de las suyas, ¿no? Esa parte ya es ficticia, pero se vincula con los militares estadounidenses que llegaron a Puebla y se establecieron ahí, con toda comodidad. Entonces esta mujer, hay un capítulo que se llama La Fina, porque pues era güerita, nariz respingada y todo eso, pero en cierta manera es un homenaje a otra Fina, que era una prostituta que protegió a los insurgentes en la época de Hidalgo. Entonces, bueno, la característica de esta otra Fina es que es de Monterrey, que llega a Puebla, se vincula con la familia de Lucrecia, después empieza a conquistar norteamericanos, ¿no? Y ahí suceden algunas cosas que ya no les digo, si no ya no la leí. Bueno, entonces, toda la trama lleva de 1940 más o menos, 1840, perdón, hasta el 17 de mayo de 1863, cuando cae la ciudad y para colmo entra Forey y el obispo le hace un Te Deum en la catedral. O sea, porque pues ahí, una vez que después de 62 días con la ciudad destruida, pero el obispo, pues en catedral, ahí estaba muy cómodo, organiza el Te Deum. Hay una anécdota muy interesante, ¿no? Porque el obispo y los conservadores habían organizado la recepción de los franceses. Cuando el ejército de Oriente se rinde, pues los soldados los liberaron, dijeron, hay que deshacer el ejército, que se vaya quien pueda, ¿no? Los oficiales de alto rango se rindieron y fueron hechos prisioneros. Después muchos escaparon, pero de entrada fueron hechos prisioneros. Pero las iglesias, para que no sonaran las campanas, los campaneros se robaron los cordones, les quitaron los cordones y se fueron a Ciudad de México y se los entregaron a Benito Juárez. Dijeron, nosotros no podemos hacer más nada que evitar que festejen la derrota de la ciudad. Entonces, bueno, todo eso está entrelazado con hechos, algunos ficticios, otros históricos, de lo que sucedió en esos años. ¿Sí? Entonces, la novela, ahorita les voy a leer una parte de un amigo que me hizo un comentario, publicó algo sobre ello, porque hablar uno de su propio trabajo pues suena así como hasta demasiada modestia, ¿no? Entonces hay que ver qué opinan otros, ¿no? Entonces, me voy a permitir leerles esa partecita. No, es que está aquí, pero igual la puedes leer. Es este. A ver, te paso este. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues todo el artículo. Sí. A ver, Ricardo, me va a hacer el favor de leer lo que escribió. Sergio Mastretta es hermano de Ángeles Mastretta, la han de identificar por la novela. Es que no te oyen al fondo. Entonces él es su hermano y fue mi compañero, Sí. muy amigo de nosotros también. En la revista digital Mundo Nuestro, Sergio Mastretta, hermano de la conocida escritora Ángeles Mastretta,
escribe una crítica y es lo que voy a leer. Dice: bueno, contar la historia de la más heroica de nuestras derrotas, hacerlo desde la perspectiva de una mujer del bando conservador, es la vida de una ciudad en un momento preciso de su historia, el más heroico, el más precario, el más confuso, siniestro y cruel, el sitio al que la sometió el ejército invasor francés en los meses secos de 1863. En ella, sus valles y sus ríos, sus calles cuadriculadas, sus casonas solemnes, sus patios sombríos, sus salones de candiles de cristal y de ceras derretidas, los salones como mirillas del poder de clérigos y comerciantes, de militares y prostitutas. Sus voces múltiples y contradictorias, sonoras y sacras, tipludas y sarcásticas, voces de un mosaico avigorado que igual confirman una idea en su perspectiva histórica, que las rompen en sus marcos y arraigos con las que hemos construido sinceras y equivocadas explicaciones. Es la historia de una mujer, Lucrecia, carnal y lúcida en sus 40 años, con la belleza de una voz propia, que describe el mundo que se precipita al vacío y que se llevará su vida. Sobre el relato de los acontecimientos históricos, la voz de Lucrecia en sus días de reclusión, conforme con el destino que le espera, que se va leyendo en trazos a lo largo de la novela. Es el recurso del diario como artificio literario que le imprime una realidad que por sí misma no alcanza fácilmente la narrativa del historiador. El relato de Lucrecia nos propone una lectura de la historia real que fue y ya no es la de la sobrevivencia y la lucha de las mujeres anónimas en un mundo en guerra. Y con ella una familia, no cualquiera, propuesta con apellido fincado en el abolengo de una sociedad conservadora en extremo. Y en este es un atrevimiento mayor. Los personajes centrales de la novela son todos miembros del partido que apuesta y que va a la guerra por la restauración del viejo régimen eclesiástico colonial como fundamento del México independiente. Es entonces una novela que relata una sociedad en que los hombres y sus antiguos poderes resisten la transformación histórica de una nueva nación que nace quebrada desde su origen. El cura Miranda y la guerra de religión, el comerciante Julián y la estructura económica colonial, el hacendado y militar conservador Antonio Haro y Tamariz, que lucha por el antiguo régimen de religión y fueros, el mariscal del ejército invasor, cabeza de playa del colonialismo europeo, fundador de la catástrofe bélica del siglo XX. Pero es también la historia de un sinfín de actores anónimos que pelearon y murieron por un propósito que ahora nos parece simple: una patria independiente y libre, comprometida con el poder civil, ya no más un Estado sujeto por la Iglesia, ya no más una patria de Dios. Destinada al infortunio, cumple con los mínimos de la novela histórica, relata hechos reales que sucedieron en un momento determinado de la historia de Puebla, la ciudad que en esa coyuntura de la disputa por la nación se encontró en medio del camino y de la revuelta, paso obligado en la ruta que liga el poder central de la nación, la Ciudad de México, con el mundo. Es también un emplazamiento principal del antiguo poder colonial sobreviviente, el del fuero que el arzobispo Pelagio Labastida caracteriza como un poder preexistente y que no proviene del poder civil. La ciudad de Puebla, desde el arranque mismo de la novela, se planta como lo que fue por 3 décadas fundamentales para el surgimiento de la nación mexicana, campo de batalla en el que se dirime su destino. Narración del amanecer del día de su capitulación confirma lo que sus habitantes vivieron, la matanza sin freno que arrastra a la guerra. Creo que aquí está el valor fundamental del esfuerzo narrativo de Óscar Hernández: plasmar con los personajes en los que podemos reconocernos la violencia contenida en el proceso de formación de la nación mexicana
y que obliga a cuestionar por su sentido. En el fondo, es la pregunta por ese país por el que se mataron con tanto brío, una violencia que podemos contrastar con la violencia que hoy nos agobia y que todos los días se lleva la vida de personas anónimas que la pierden, ya sin tener a la vista la idea de una nación y un futuro. Si México se ha construido a sí mismo desde sus guerras civiles, ¿qué país puede surgir de esta matazón en la que nos encontramos en estas 2 primeras décadas del siglo XXI? Bien, pues me voy a permitir narrarles un poquitito de la introducción para ubicarlos en el contexto de la novela. Es una novela escrita con esta lógica técnica del in media res. Entonces empieza el día que cae Puebla y después pues se describe cómo es que esta mujer Lucrecia llegó a esa situación y pues el final. Bueno, lo que sucede después. Empieza así. Macaria entró corriendo a la habitación de María Luisa. Ni siquiera se detuvo para tocar la puerta. Lo hizo cuando se topó con la cama y comenzó a sacudirla para despertar a su patrona. Eran las 5 de la mañana del 17 de mayo de 1863. Señorita Marilú, despierte, despierte por favor, que ahora sí ya nos cayó el chahuistle. María Luisa se enderezó luego de 3 o 4 sacudidas. Soñolienta y con los ojos entrecerrados preguntó: ¿Qué pasa, Maca? ¿Qué sucede? ¿Por qué el escándalo? Acaban de rendirse, respondió Macaria con lágrimas en los ojos. Estamos perdidas, párense rápido. María Luisa se vistió tan deprisa como le fue posible, solamente se recogió el pelo con una diadema de carey, se calzó unas sandalias cubiertas de seda china, se tapó con un fichú que le había heredado su abuela y siguió a Macaria. La muchacha chinaca se había despertado al escuchar la fuerte detonación que se produjo en el fuerte de Loreto como a las 4:30 de la mañana. Macaria abrió los ojos, escuchó más detonaciones, era como si se tratara de cohetes y fuegos artificiales quemados en honor a algún santo patrono del pueblo. Todavía estaba tratando de identificar la procedencia de las explosiones cuando llamaron a la puerta de su reducido cuarto. Me voy a brincar una parte. Macaria y María Luisa salieron a la calle y el cuadro que observaban no podía ser más desolador. Veían soldados y oficiales rompiendo sus armas. Algunos las aventaban para escapar de la ciudad con mayor facilidad. En las calles repletas de escombros había decenas de soldados quitándose el uniforme. Por las ventanas y balcones de las construcciones que aún estaban habitadas, se asomaban sus pobladores azorados, y de acuerdo con las órdenes recibidas por la Comandancia General, los edificios públicos, fuertes y templos ondeaban banderas blancas. Otra partecita de esta introducción dice: de pronto, un oficial que había escuchado las preguntas de María Luisa, que María Luisa hacía con angustia reflejada en el rostro, la detuvo sujetándosela del brazo con fuerza. Disculpe, señorita, ¿busca usted al capitán Felipe Terreros? Y mirando los hermosos ojos negros que hacían resaltar más la belleza de la muchacha, continuó: no vendrá por aquí. Soy el capitán Pedro Yepes, a vuestros pies, señorita. Yepes hizo una pequeña caravana y volvió los ojos a la muchacha. Fuimos compañeros en el fortín del Señor de los Trabajos. Desgraciadamente, Felipe ha caído prisionero de los suavos. Y bueno, los capítulos más o menos, no más o menos, van narrando que es la rendición, que es el inicio. El segundo capítulo se llama El enjambre de la aristocracia, donde se describe la ascendencia de esta mujer y de su marido, desde la llegada de la familia Pérez Salazar en el año 1540, o sea, recién se había fundado la ciudad,
y cómo fueron evolucionando y comprando y haciéndose de dinero. Luego hablo de América para los americanos, que es esto que les decía, ¿no? La llegada de los Estados Unidos para la invasión y el despojo de los territorios que ya todos sabemos. La Fina, que es la historia de esta mujer que es prima de del personaje principal. Y luego ya viene toda la parte de la intervención francesa, desde la amenaza europea. La inesperada derrota francesa, pues es la narración de la batalla del 5 de mayo, la fortificación de la ciudad y el sitio de la ciudad, ¿no? Que es donde termina, que es donde empezó en el sitio y termina en el sitio. Y bueno, pues ese es en resumen lo que trata la novela. A ver, ¿qué pasó? Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que les inquiete, que les mueva. Curiosidad, la maestra Ángeles, yo sé que tiene muchas preguntas porque él es muy feminista. Bueno, una pregunta. A ver. Después de la feria, ¿dónde van a poder adquirir el libro? El libro después de la feria, ¿dónde se vende? En la librería universitaria va a quedar conseguir unos ejemplares. Muy buena idea. Y también lo venden a través de Amazon. La versión digital. Y además es gratuita, pero no le digan a nadie. Para quien tiene la cuenta de aquí. Bueno, bien. Mientras alguien se anima, les voy a contar otra anécdota que viene en la novela. Como Oscar ficciona el origen de las famosas chalupas poblanas. Pero mejor que lo narre él, mejor que lo diga él. Que se mate solo. Bueno, como les decía, el sitio de Puebla duró 62 días. Se cercó tanto que no era posible ni entrar ni salir, que esa era la intención, ¿no? De hacerla rendir por hambre. Tenían una pequeña reserva de alimentos que se fue agotando y que se preparaba básicamente para los defensores, ¿no? Para los soldados. Pero los civiles que estaban ahí, pues ya no tenían que comer. Cuentan las crónicas que pues comían gato, perro y lo que se moviera, ¿no? Porque no había absolutamente ya comida. Entonces, tenían que hacer tortillas, el pueblo come tortillas, pero ya no podían ser del mismo tamaño porque no alcanzaban. Entonces decidieron hacer tortillas chiquitas. Y de lo poquito que conocían, que tenían ahí, se fue acabando todo, no les quedaron más que unos jitomates, una cebolla, un poco de manteca. Y entonces, para que alcanzara para la mayor cantidad de gente posible, pues decidieron hacer tortillas chiquitas con salsa encima y cebolla. Y pues ese es el origen de las chalupas. Después, ya que pasó el sitio, pues ya le pusieron un poco de carne, ¿no? Pero las originales no había carne, porque era para alimentar al pueblo, ¿no? Y la otra anécdota, la que ya comentó Ricardo, de la carne de Suavo, esa tamalera ya tenía tiempo, o sea, era una señora que vendía tamales desde antes del sitio. Lo que hacían en el intercambio de muertos, ¿no? Porque había muertos de los dos bandos, el ejército de Oriente, es decir, los mexicanos, formaban a los franceses muertos en el portal. ¿Sí? Y entonces uno de los coroneles del ejército de Oriente, los mexicanos, observó que ese día había un francés más gordo que los demás. Y se le ocurrió, dicen que de broma, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, dijo, miren, con este gordito van a poder hacer muchos tamales de carne, porque la señora los hace así. Dice el que narra, el coronel Troncoso, él escribió un libro después que se llama Diario del Sitio de Puebla. Él asegura que después de eso se corrió la voz y desapareció la tamalera.
haya sido verdad, haya sido mentira, se fue a esconder y dijo, mientras son peras o manzanas no me vayan a ejecutar, y que desapareció. Hay otra parte en la que el grupo de aristócratas pues iban a misa, obviamente, pero también iban a lugares non santos, ¿no? Hay un personaje que era un sirviente, pero que él tenía contactos ahí, él conocía bien el lugar, entonces se lleva al hijo de una señora de la aristocracia, pues para que se divirtiera, pero precisamente lo lleva con las muchachas que son espías. Esa parte también es verdadera, es histórica, pues, ¿no? Hay registros. Yo estuve investigando en varios documentos, uno de ellos es la Gaceta del Gobierno, donde se publicaban hechos aislados, pero lo que iba sucediendo, ¿no? Entonces, no, pues que mataron a un suabo en no sé dónde, y bueno, pues aquí se hizo una colecta para apoyar y comprar balas, ¿no? Y pólvora y así. Entonces ahí narran pues que había sucedido un asesinato, o había sucedido, o seguido sucedían esas cosas en el barrio de La Luz. Entonces, bueno, aunque no ponen nombres, pues ya nomás me encargué de poner nombres y poner un poquito más de ficción al asunto. Entonces, la cuestión era esa, ¿no? Resaltar cómo las mujeres en los dos bandos tuvieron un papel importante. Tanto las aristócratas que tenían contacto con los invasores y usaban también su poder y planeaban, pues, quedar bien posicionadas, como las defensoras de la patria que usaron todos los recursos posibles para detener el avance y después la resistencia en la ciudad, ¿no? Y ese es así, grosso modo, el resumen de la novela. Muy bien. Si Panchito nos permite, pues cerraremos esta sesión. Les agradezco mucho su presencia. Saludos, mi querido amigo. Y bueno, esperamos que les haya interesado esta novela sobre las batallas en el siglo XIX, que finalmente fueron formando, como las que hubo aquí en Tabasco, lo que se volvió la nación mexicana, y además ayudó a consolidar la identidad de lo mexicano. Muchas gracias por su presencia, y cualquier cosa, estamos para servirles. Agradecemos. Al fondo están vendiendo esta novela. Allá está, donde está el stand de la OJAT. Muchas gracias, maestro Sergio Ricardo Arenas Martínez, y al autor del libro Destinada al Infortunio, Óscar Ernesto Hernández López. Los invitamos para que pasen al frente para realizar la toma oficial